Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Jueves sacerdotal. Hoy jueves 7 de enero. Que el Señor nos guíe con su Santo Espíritu y que de su mano sea un día de mucha bendición. Seguimos pidiendo del Señor la protección contra este virus. Seguimos ofreciendo estas reflexiones a manera de oración por cuantos estén contagiados con este virus. El Señor les permita en su nombre levantarse de esta situación. En este día, en este jueves, que les pido oración por las vocaciones, oración por los sacerdotes, oración por los obispos, oración por el Papa Francisco, por la salud del Papa Emérito Benedicto XVI. En este día, el Evangelio según San Lucas nos dice: en aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era la costumbre los sábados, y se puso de pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Elías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Mis hermanos, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, leemos Lucas y lo leemos en el capítulo 4, el inicio del ministerio público de Jesús. Jesús, después de durar los 40 días en el desierto, siendo tentado por el demonio, y ojo, en medio de las tentaciones, respondiéndole al demonio con la palabra. Recordemos que a las 3 tentaciones Jesús nunca utilizó su poder divino, ¿no? Solo respondió desde la palabra de Dios. Y fíjense que esa será la misión central de Jesús, es decir, anunciar el mensaje, anunciar la palabra. Aquí hay dos protagonistas. Bueno, Jesús es el protagonista central de la palabra, pero digamos que en el texto de hoy hay dos protagonistas muy fuertes. El Espíritu Santo, que es el protagonista secreto. El Espíritu lo impulsa. Primero lo impulsó a ir al desierto y a vivir la experiencia de las tentaciones y a doblegarlas como hombre que es, desde la palabra de Dios. Y luego lo impulsa a empezar su ministerio público, anunciando, yendo de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, anunciando la palabra de Dios. Y eso mismo fue lo que fue a hacer a Nazaret, al pueblo donde él se había criado, a su pueblo, entre sus paisanos, entre los mismos de su pueblo, digámoslo en el lenguaje muy nuestro. Y ahí es donde pues vemos que él va a proclamar un texto que se hace realidad en él, un texto del capítulo 61 del profeta Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí. Ya lo dijimos, es el Espíritu Santo el que impulsa a Jesús a su obra salvífica. Y está sobre mí para, y ahí viene lo que podemos llamar nosotros en un lenguaje muy de iglesia, el proyecto pastoral de Jesús. Y el proyecto pastoral de Jesús es fundamentalmente anunciar el reino a los pobres, a los humildes y a los sencillos. Podríamos pensar nosotros: ¿cómo así? ¿A los ricos no? Claro, porque es que los pobres, siempre lo hemos dicho, los pobres de los que hace referencia al texto no son los que no tienen dinero. Claro que ellos entran también dentro de la lista, sino pobre es aquel que se hace humilde ante los ojos del Señor, tenga dinero o no lo tenga. Por eso
el anuncio libertador de la salvación será para ellos, para los que son humildes, para aquellos que están oprimidos, para aquellos que tienen problemas. Ahí estamos tú y yo. Para aquellos que estamos abatidos por situaciones, ese anuncio de la palabra es para ti y tiene que ser un anuncio de esperanza. El Señor nos dice: a todos ellos les traigo el año de gracia, el jubileo, porque donde entra la palabra de Jesús, en el corazón donde se anida la palabra de Dios y se hace realidad, en ese corazón hay salvación, hay bendición y hay vida eterna. A mí lo que más me impacta del texto de hoy es cuando Jesús dice: esa palabra que ustedes escuchan se cumple hoy. ¿Por qué me impacta? Porque ahí es donde uno dice: es que la palabra siempre es actual, siempre. Cuando hacemos estos videos, cuando meditamos la palabra, no nos quedamos en el vacío, no leemos un libro de historia recordando cosas del pasado, no, estamos leyendo el libro de nuestra salvación que se hace realidad en nuestras vidas. Y ojalá cada palabra que cada día reflexionamos se haga realidad. Muchos a veces decimos: la palabra me habló. A veces en las homilías nos dicen: uy, padre, esa homilía era como para mí. Otros dicen: uy, padre, usted como que nos estaba tirando la oreja. Usted como que me conoce, padre, porque me habló como para mí. No, es la palabra haciéndola suyo. El Señor sí te conoce y te habla con amor y te habla con fe. A todos los bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.